Lo que realmente encontraron dentro de la atmósfera de Urano. Hay un planeta en nuestro sistema solar que rueda por su órbita como una bola que alguien derribó de un golpe. Tiene un campo magnético que está inclinado 60 grados respecto a su eje y desplazado un tercio de radio del centro del planeta. Tiene polos que miran al Sol durante 4 décadas seguidas, y tiene auroras que se mueven por la superficie de formas que ningún modelo ha sido capaz de predecir. Es Urano, y llevamos casi 40 años sin visitarlo. Pero entre enero de 2025, el telescopio James Webb hizo algo que nadie había hecho. Apuntó su instrumento NIR-SPEC hacia Urano y lo observó durante 15 horas seguidas, casi una rotación completa del planeta. Captó emisiones infrarrojas de moléculas ionizadas a 5.000 kilómetros por encima de las nubes. Y por primera vez en la historia, los científicos pudieron ver la atmósfera de Urano en 3 dimensiones. Lo que encontraron es un caos magnético que no se parece a nada en el sistema solar. Auroras brillantes, regiones oscuras inexplicables, y un planeta que lleva 30 años enfriándose sin que nadie sepa por qué. En los próximos 35 minutos vas a entender qué le pasa a Urano, por qué su magnetosfera es la más extraña del sistema solar, y por qué lo que Webb acaba de descubrir allí arriba podría cambiar lo que sabemos sobre miles de planetas en otras estrellas. ¡Vamos! Vale, para entender por qué lo que Webb ha encontrado es tan importante, necesitas entender primero lo raro que es Urano. ¿Por qué es raro a un nivel que desafía la intuición? Empecemos por lo básico. Los planetas del sistema solar giran sobre ejes más o menos verticales. La Tierra está inclinada 23 grados y medio, lo suficiente para darnos estaciones. Marte tiene una inclinación parecida. Júpiter apenas 3 grados. Saturno 27. Urano está inclinado 98 grados. 98. Eso no es una inclinación, es un derribo. Urano no gira como una peonza, rueda, como una pelota rodando por el suelo de una bolera cósmica. Sus polos apuntan alternativamente hacia el Sol y cada estación dura 42 años terrestres. 42 años de luz continua en un polo, mientras el otro está sumido en oscuridad total. ¿Cómo acabó así? La teoría más aceptada es brutal. Hace unos 4.500 millones de años, durante la formación del sistema solar, un objeto del tamaño de la Tierra, o quizá el doble, se estrelló contra Urano. Un impacto oblicuo que lo tumbó de lado, permanentemente. Y las consecuencias de ese golpe siguen definiendo todo lo que pasa en ese planeta hoy. Pero el impacto no solo tumbó el planeta, hizo algo más. Algo que los científicos no entendieron hasta que la Voyager 2 llegó allí en 1986. Destrozó la geometría de su campo magnético. En la Tierra, el campo magnético está más o menos alineado con el eje de rotación. Los polos magnéticos y los polos geográficos están cerca. Por eso, las brújulas funcionan. En Júpiter pasa algo similar. En Saturno también. En Urano, el campo magnético está inclinado 59 grados respecto al eje de rotación. Y no solo eso, está desplazado del centro del planeta. Un tercio de radio hacia un lado. Es como si tuvieras un imán gigante dentro de una pelota, pero el imán no estuviera en el centro ni apuntara en la dirección correcta. Está torcido, descentrado, caótico. El resultado es una magnetosfera que los científicos describen como la más extraña del sistema solar. Paola Tiranti, investigadora de la Northumbria University que lideró el nuevo estudio con Webb, lo dijo exactamente así. La magnetosfera de Urano es una de las más extrañas del sistema solar. Y cuando tienes un campo magnético así de desordenado, las auroras, esas luces que en la Tierra vemos como las boreales en los polos, no se quedan quietas en los polos, se mueven, barren la superficie del planeta de formas complejas e impredecibles, como si alguien cogiera las auroras boreales de la Tierra y las arrastrara por toda la superficie del planeta mientras este gira. La Voyager 2 vio indicios de esto en su breve paso de 1986. Detectó radiación extrema, midió la inclinación del campo magnético, pero estuvo allí unas horas. No tuvo tiempo de ver el planeta rotar.
no pudo ver el campo magnético en acción a lo largo de un día completo. Durante casi 40 años, esas mediciones de la Voyager fueron todo lo que teníamos. Un vistazo fugaz a un planeta que guarda sus secretos con celo, hasta que Webb apuntó hacia allí. Antes de llegar a lo que Webb descubrió, necesita saber lo que la Voyager 2 dejó sin resolver, porque es la razón por la que los científicos llevan décadas obsesionados con Urano. Cuando la Voyager 2 pasó por Urano el 24 de enero de 1986, se acercó unos 81.500 kilómetros del planeta. Descubrió 10 lunas nuevas y 9 anillos. Pero lo que realmente sacudió a los científicos fue lo que midió en la radiación. Los niveles eran extremos, absurdamente altos para un planeta tan lejos del Sol, tan frío, tan aparentemente inerte. Y los modelos de la época no podían explicar por qué. ¿De dónde venía esa energía? En Júpiter, las auroras se alimentan de la interacción entre un campo magnético potentísimo y la radiación volcánica de su luna Io. Saturno tiene sus propios mecanismos. Pero Urano está a 2.800 millones de kilómetros del Sol. No tiene ninguna luna volcánica conocida. Su fuente de energía debería ser mínima. Y sin embargo, radiación extrema. Auroras donde no deberían estar. Un campo magnético que no encajaba con ningún modelo. Durante casi 40 años, ese misterio se quedó abierto, sin datos nuevos, sin sondas, sin respuestas. El 19 de enero de 2025, un equipo internacional de astrónomos liderado por Paola Tiranti, doctoranda en la Northumbria University del Reino Unido, usó el instrumento NIR-SPEC del telescopio James Webb para hacer algo que ningún telescopio había hecho: observar Urano durante 15 horas seguidas, casi una rotación completa del planeta. Los resultados se publicaron en la Geophysical Research Leaders el 19 de febrero de 2026. ¿Por qué 15 horas? Porque Urano tarda unas 17 horas en completar una rotación sobre su eje. 15 horas de observación te dan casi todo un día uraniano. Y eso es crucial, porque si quieres ver cómo el campo magnético interactúa con la atmósfera, necesitas ver el planeta girar. Necesitas ver cómo las auroras se mueven, cómo cambian con la longitud, cómo el caos magnético se manifiesta en tiempo real. Piénsalo así. Es la diferencia entre fotografiar una tormenta con un flash y filmarla durante todo el día. El flash te da una imagen, el video te da la historia completa. Y lo que vieron fue extraordinario. Webb detectó emisiones infrarrojas tenues de una molécula llamada H3 positivo, un ion formado por 3 núcleos de hidrógeno. Este ion se forma en la ionosfera de Urano, la capa de la atmósfera donde el gas se ioniza por la radiación ultravioleta y las partículas energéticas. Es la zona donde la atmósfera y el campo magnético se encuentran, y es el lugar donde nacen las auroras. Rastreando las emisiones de H3 positivo, el equipo pudo medir cómo la temperatura y la densidad de partículas cargadas cambian con la altitud. No en una sola capa, en 3 dimensiones, desde la superficie de las nubes hasta 5.000 kilómetros por encima de ellas. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Los resultados mostraron algo que ningún modelo había predicho con precisión. Las temperaturas alcanzan su pico entre 3.000 y 4.000 kilómetros por encima de las nubes, unos 153 grados centígrados. Pero la densidad de iones no alcanza su máximo al mismo nivel. El pico de iones está mucho más abajo, a unos 1.000 kilómetros. Temperatura y densidad no van juntas, están desacopladas, como si la energía se distribuyera por la atmósfera siguiendo reglas que todavía no comprendemos del todo. Y luego están las auroras. Webb vio 2 bandas auroras brillantes cerca de los polos magnéticos de Urano. Esos polos magnéticos que no coinciden con los polos geográficos. Recuerda, porque Urano está totalmente torcido. Entre esas 2 bandas brillantes, el telescopio detectó algo inesperado: regiones oscuras, zonas donde las emisiones prácticamente desaparecen y la densidad de iones cae, como agujeros en la luz. Los investigadores creen que esas regiones oscuras están relacionadas con transiciones en las líneas del campo magnético, puntos donde el campo cambia de configuración y deja de canalizar partículas cargadas hacia la atmósfera. Júpiter tiene algo parecido.
Pero en Urano, con su campo magnético torcido y descentrado, el efecto es más pronunciado y mucho más difícil de modelar. Pero eso no es lo más perturbador que Webb encontró. Hay un misterio adicional que lleva 30 años sin resolverse, y los nuevos datos, lejos de resolverlo, lo han hecho aún más profundo. Urano se está enfriando. Llevamos observando esta tendencia desde los años 90. La temperatura de su atmósfera superior ha ido bajando constantemente durante 3 décadas. Webb confirmó que la tendencia continúa. La temperatura media actual de la atmósfera superior es de unos 426 kelvins, significativamente menor que lo que midió la Voyager 2 en los 80 y que lo que los telescopios terrestres han detectado en años posteriores. Y nadie sabe por qué. Urano ya es el planeta más frío del nivel solar a nivel atmosférico. Temperaturas que pueden bajar hasta menos 224 grados centígrados en las capas más externas. Y está haciéndose aún más frío. Mientras los otros gigantes del sistema solar, Júpiter, Saturno, Neptuno, irradian más calor del que reciben del Sol, Urano apenas irradia calor interno. Es como si el impacto que lo tumbó hace 4.500 millones de años también le hubiera dañado el sistema de calefacción interno. ¿Cómo? Una teoría sugiere que el impacto creó una capa de material dentro de Urano que actúa como aislante térmico, una manta que atrapa el calor del núcleo e impide que escape a la superficie. El calor está ahí adentro, pero no puede salir. Un planeta con fiebre interna y piel helada. Si eso no es ciencia ficción, no sé lo que es. Y ahora te hago una pregunta. ¿Crees que deberíamos enviar una sonda dedicada a Urano? Piénsalo. Solo lo ha visitado una nave en toda la historia de la humanidad. Una. Durante unas horas. Hace casi 40 años. Todo lo que sabemos de este planeta viene de esas horas y de telescopios que lo miran desde miles de millones de kilómetros de distancia. Dímelo en los comentarios. Vale, vamos con la parte que de verdad vuela la cabeza. Porque lo que pasa en Urano no se queda en Urano. Tiene implicaciones para algo mucho más grande. Los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas. ¿Y sabes cuál es el tipo de planeta más común que han encontrado? No son gigantes gaseosos como Júpiter. No son mundos rocosos como la Tierra. Son gigantes de hielo. Planetas del tamaño de Urano y Neptuno. Son el tipo de planeta más abundante de la galaxia. Y no entendemos cómo funcionan. Tiranti lo dijo claramente. Al revelar la estructura vertical de Urano con este detalle, Webb nos está ayudando a comprender el balance energético de los gigantes de hielo. Este es un paso crucial hacia la caracterización de planetas gigantes fuera de nuestro sistema solar. Traducido, Urano es el laboratorio. Es la muestra local de un tipo de planeta que está en todas partes. Si no entendemos cómo funciona su atmósfera, su campo magnético, su equilibrio energético, no entendemos una fracción enorme del universo planetario. Y aquí hay un dato que poca gente conoce. El único instrumento que tenemos ahora mismo capaz de estudiar estos procesos remotamente es el Webb. Heidi Hammel, científica interdisciplinaria del Webb, que no participó en el estudio, lo explicó sin rodeos. Estas detecciones aurorales son enormemente importantes porque son una manifestación directa del campo magnético interno del planeta. Realmente no tenemos otra forma de sondear el campo magnético de forma remota sin una nave in situ. Sin una nave in situ. Y esa nave no existe. No hay ninguna misión aprobada a Urano ahora mismo. NASA lo ha identificado como prioridad para exploración futura. Pero con los presupuestos actuales, recortes del más de 50% en heliofísica, la misión Da Vinci a Venus cancelada, las posibilidades de una sonda dedicada a Urano se alejan cada año. Lo que significa que Webb podría ser nuestra única ventana a Urano durante décadas. Y lo que ha visto a través de esa ventana plantea preguntas que van mucho más allá de un solo planeta. Porque si Urano tiene auroras que se mueven de formas impredecibles por un campo magnético torcido, ¿qué pasa con los exoplanetas de tipo similar? ¿Cuántos planetas hay ahí afuera con campos magnéticos caóticos que alteran sus atmósferas de maneras que no podemos predecir con los modelos actuales? Los campos magnéticos no son decoración. Protegen a los planetas de la radiación estelar. Influyen en la química atmosférica.
determinan si un planeta puede retener su atmósfera a largo plazo o si el viento estelar se la arranca capa a capa. Cuando buscamos planetas habitables alrededor de otras estrellas, el campo magnético es una variable crítica. Y resulta que nuestra comprensión de cómo funcionan los campos magnéticos planetarios tiene un agujero del tamaño de Urano, porque nuestros modelos están calibrados principalmente con la Tierra y Júpiter, planetas con campos magnéticos relativamente ordenados. Urano es el caso que rompe las reglas, y ahora Webb nos está mostrando exactamente cómo las rompe. Si este tipo de contenido te engancha, ciencia real contada como se merece, sin rodeos y sin simplificaciones, suscríbete a Cosmos Oculto y dale a like. Cada semana te traemos lo que el universo esconde. Y hay una segunda pregunta que quiero lanzarte. Es más grande que la primera. ¿Crees que la vida podría existir alrededor de un planeta con un campo magnético caótico como el de Urano? Un mundo donde las auroras barren la superficie entera, donde la protección contra la radiación es irregular e impredecible. ¿O necesitas un campo magnético estable tipo Tierra para que la vida tenga una oportunidad? Déjamelo en los comentarios. Vamos a atar cabos, porque ahora que entiendes las piezas, merece la pena ver el puzzle completo. Urano fue golpeado por un objeto del doble de tamaño de la Tierra hace 4.500 millones de años. Ese impacto lo tumbó de lado, 98 grados de inclinación, y al tumbarlo destrozó la geometría de su campo magnético. Lo torció 59 grados y lo desplazó del centro del planeta un tercio de su radio. Ese campo magnético torcido crea una magnetosfera caótica. Las auroras no se quedan en los polos como en la Tierra, barren la superficie, se mueven con la rotación del planeta de formas complejas que cambian con la longitud. La Voyager 2 lo vislumbró en 1986, unas horas, una foto borrosa del caos. 39 años después, Webb apuntó su instrumento NIR-SPEC durante 15 horas y construyó el primer mapa tridimensional de la ionosfera de Urano. Temperaturas, densidad de iones, auroras, regiones oscuras, todo mapeado en 3 dimensiones y en función de la altitud por primera vez. Y lo que reveló son 3 hallazgos que los científicos no esperaban encontrar juntos. Primero, las temperaturas y las densidades de iones están desacopladas. El pico de temperatura está entre 3.000 y 4.000 kilómetros de altitud. El pico de iones a 1.000 kilómetros. La energía va por un lado y la materia ionizada por otro. Eso sugiere que los procesos que calientan la atmósfera superior de Urano no son los mismos que ionizan el gas. Hay algo más pasando, algo que los modelos actuales no capturan. Segundo, las regiones oscuras entre las bandas aurorales. Zonas de emisión reducida que marcan dónde las líneas del campo magnético cambian de configuración. Es una estructura que se parece a lo que vemos en Júpiter, pero distorsionada por el caos magnético de Urano. Es como una versión rota y retorcida de un patrón que conocemos bien, lo suficientemente familiar para reconocerlo, lo suficientemente distinto para no poder explicarlo del todo. Tercero, el enfriamiento continuo. 30 años. La atmósfera superior de Urano lleva enfriándose 3 décadas. Webb confirma que la tendencia no se ha detenido. La temperatura media actual, 426 kelvins, es más baja que cualquier medición previa. Un planeta que ya era el más frío del sistema solar, haciéndose aún más frío. ¿Por qué? La hipótesis del aislante interno, el impacto que creó una capa que atrapa el calor del núcleo, es la más aceptada, pero no es segura. Podría haber otros factores, cambios estacionales en escalas de décadas, interacciones desconocidas entre el campo magnético y la atmósfera, o algo completamente nuevo que aún no hemos pensado. Tiranti lo resumió así: con la sensibilidad de Webb podremos rastrear cómo la energía se mueve hacia arriba a través de la atmósfera del planeta e incluso ver la influencia de su campo magnético asimétrico. Su campo magnético asimétrico. Esa es la frase clave. Todo lo que pasa en la atmósfera de Urano está condicionado por un campo magnético que parece diseñado por alguien que quería romper todas las reglas de la física planetaria.
Y hay un último dato que merece ser la última pieza del puzzle. Tiene que ver con el futuro. Los astrónomos estadounidenses llevan años pidiendo una misión dedicada a Urano. En el Decadal Survey de 2022, la guía que la comunidad científica publica cada 10 años para priorizar las misiones de la próxima década, una misión orbital a Urano fue identificada como la máxima prioridad en ciencia planetaria, por encima de Marte, por encima de Venus, por encima de todo. Lee eso otra vez, la máxima prioridad, no un lugar en la lista, el número 1. ¿Por qué? Porque un orbitador de Urano no solo respondería preguntas sobre un planeta, respondería preguntas sobre una clase entera de mundos, mediría el campo magnético directamente, no inferido desde las auroras, sino medido in situ, con un magnetómetro a bordo. Analizaría la composición química de la atmósfera profunda, los niveles de agua, amoníaco y metano que determinan si el impacto de hace 4.500 millones de años realmente mezcló las capas internas del planeta. Estudiaría las lunas, 27 conocidas, la mayoría inexploradas, y los anillos. Y buscaría la respuesta a la pregunta que 30 años de enfriamiento han planteado. ¿Qué está pasando con la energía interna de Urano? Pero una sonda a Urano necesita tiempo. Las ventanas orbitales óptimas, las que permiten usar asistencia gravitatoria de Júpiter para cortar el viaje de 15 años a unos 10 o 12, se abren en la primera mitad de la década de 2030. Si NASA no lo aprueba pronto, la próxima ventana no llega hasta los años 40. Y eso suponiendo que alguien la apruebe entonces. El problema es el de siempre, dinero. El presupuesto de NASA está bajo presión. Las misiones a Marte consumen recursos. Artemis devora presupuesto. Y un viaje a Urano no tiene el glamour mediático de un alunizaje, ni la urgencia geopolítica de una carrera contra China. Y mientras tanto, lo único que tenemos es Webb. 15 horas de observación que han producido más ciencia sobre la atmósfera de Urano que 40 años de espera. Pero Webb mira desde lejos, desde 2.800 millones de kilómetros de distancia. No puede medir el campo magnético directamente. No puede analizar la composición de la atmósfera profunda. No puede ver qué hay debajo de las nubes. No puede hacer lo que solo una nave puede hacer: estar ahí. Para eso necesitamos volver. Y la pregunta es, ¿lo haremos? Hay algo profundamente humillante en la historia de Urano. Es el 7º planeta desde el Sol. Está en nuestro propio sistema solar. Es un vecino. Y lo hemos visitado una vez, unas horas, hace casi 40 años, con tecnología que ahora parece de museo. Y resulta que ese vecino al que apenas conocemos es la clave para entender al tipo de planeta más común de la galaxia. Miles de exoplanetas del tamaño de Urano orbitan estrellas que podemos ver con nuestros telescopios, pero no podemos entender lo que pasa en esos mundos lejanos si no entendemos lo que pasa en el nuestro propio. Webb acaba de abrir una puerta. 15 horas de observación, auroras brillantes y regiones oscuras. Un mapa tridimensional de una ionosfera caótica esculpida por un campo magnético que no debería existir así. Un planeta que se enfría sin que nadie sepa por qué. Y detrás de esa puerta hay más preguntas que respuestas. ¿Qué es exactamente como debería ser la ciencia? Urano rueda por su órbita desde hace 4.500 millones de años, tumbado, torcido, helado, guardando secretos que una sola sonda vislumbró en una tarde de enero de 1986. Quizás sea hora de volver. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este video. El cosmos ya no es solo el cielo sobre tu cabeza, es el espejo más profundo que existe. Suscríbete a Cosmos Oculto. Dale a like si Urano te ha sorprendido tanto como a mí. Y dime en los comentarios, ¿a qué planeta del sistema solar crees que deberíamos enviar la próxima sonda? Y si te ha fascinado lo que Webb encontró en Urano, el próximo video trata sobre un planeta de lava que tiene una atmósfera que no debería existir. Un mundo donde un año dura 10 horas. Y donde un océano de magma alimenta gases que desafían todo lo que sabemos de física planetaria. No desactives las notificaciones. El universo sigue ocultando sus secretos. Nosotros seguiremos buscándolos.